Bueno, ahora sí, episodio 6, número 6 de Número La 6 de La Jeta. Jeta. Fue madre, ya 6. Increíble. ¿Cómo vas, paisa? Se han pasado 6 semanas en esto. ¿Cómo Pero la ves? cada vez mejor. Cada vez lo veo mejor. Me gusta mucho La Jeta. Y bueno, ¿cómo viste la semana pasada a Libardo? El episodio pasado pareció completamente épico. Pareció completamente épico ese episodio. Libardo es una persona que, para mostrar que todos tenemos espacio en La Jeta, o sea, todos tenemos historias para contar, todos tenemos algo que decir. Y Libardo, la historia genial, la música genial, ¿no? Y además gran persona, gran amigo, genial. Gracias, Libardo, un saludo que debe estar oyendo en este momento. Sí, un saludo muy grande para Libardo. Y bueno, te cuento que tenemos nuestro primer invitado internacional. Nuestro La segundo Jeta. invitado internacional. ¿No? ¿Cuál fue el primero? La compañía de teatro chilena, Los Porfiados. Ah, sí, marica. Es que Todos somos eran- muy internacionales. Bueno, que parece normal. nuestro segundo invitado internacional. Nuestro primer invitado internacional musical. Eso ya es otra cosa. Así es, aquí tenemos a Gino desde México. Él es DJ, es programador, mejor dicho, físico también. Físico también. Físico. ¿Cómo estás? Físico-culturista, sí se nota a simple vista. Físico-culturista me parece genial. Bueno, Gino, ¿cómo has estado? Me dedico a la delgadez. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Bien, muy a gusto de estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo, este espacio. Qué bien, Y como siempre, Colombia disfrutándolo mucho. qué bueno, no, gracias a ti por aceptar la invitación, por venir hasta acá. Y bueno, no, seguro que vamos a pasar Sí. un buen rato hoy. Sí, tranquilo que no mordemos. Eso sí. Bueno, Gino, y... Aunque se llame La Jeta, no tenemos Aunque- tantos dientes. No, es una jeta amigable. Una jeta mueca. Bueno, Gino, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues a muchas cosas en realidad, pero para vivir, sobrevivir, comer, Exacto. me dedico a hacer programación web y de aplicaciones móviles. Y para Eso es lo que divertirse. básicamente me dedico. Y para divertirme, desde que era un infante me dedico a consumir música, producirla, hacerla, tocar Qué instrumentos, distintas cosas que involucran a la música y todas sus formas, ¿no? Súper bien. Y actualmente, ¿cómo manifiestas esa pasión por la música? Pues de diferentes formas, en realidad he tenido cursos de instrumentos, he tomado, también me dedico a ser un selector, coleccionista, tengo una colección de vinilos. ¿Cuántos Algo vinilos tienes? amplia. Increíble, genial. Cuéntame. Sí. Esa parte ya... Esa es la parte más perdida de mi coleccionismo, no sé cuántos, pero hay bastantes. Y Ahí promedio y por encima más o menos. Por ahí 500, sí. Juepucha. ¿Tantos? ¿Y de qué Muchísimo. tienes? Bueno, van a ser, quizás les cause un poco de extrañeza, pero yo creo por ahí 200 son discos colombianos. ¿Discos digas. colombianos, un mexicano? Exacto, y en México. Y en México. Allá los dejé. En realidad, lo único que pude traer ahora fue como traje mucho disco, house, funk. Esta vez en una cajita como de 50, 60 discos. Oye, ¿y por qué colombianos? ¿Por qué colombianos? Esa es una cosa muy importante. Yo crecí en una zona de México donde en esa época se consumía mucho la música tropical, digamos. ¿De qué ciudad vienes? Yo crecí en el estado de Veracruz. Ok. El estado de Veracruz es el estado que está pegado al Golfo de México. Sí, una ciudad costera. No, yo no nací en una ciudad costera, yo nací en una ciudad de montañas media. Ok. Pero Veracruz es tan vasto que va de la playa que está al nivel del mar hasta un nevado de 5,000 metros. Entonces, adentro de Veracruz ¿Y eso uno es más puede o menos entender. por qué lado? ¿Al norte? No, eso es al centro. ¿Cerca oriente. a México, a la capital? El DF. Es cerca relativamente, pero está pegada a la costa, al estado de ok, Veracruz. ok. Está pegado al Golfo de México. Ya. Es un ya estado me gusta. muy largo Sí. y que tiene una cultura impresionante
al ser tan largo el estado, pues tiene una cultura del sur, del centro y del norte del estado. Y sonaba mucho chucuchuco entonces cuando usted era pelado. Nosotros lo llamamos chucuchuco. Sí, yo sé. Entonces, el chucuchucu, que creo que lo bautiza Fruco o alguien así como tal. Sí. Justamente permeó mucho en esa zona de Veracruz. Y no solo eso, también Veracruz era en los 70s una sede de la salsa neoyorquina, ¿no? Claro. Entonces a Veracruz iban a tocar en la época dura de Fania, pues todos sus exponentes. Y en Veracruz es un lugar que por el calor, por el clima, etcétera, siempre hay como fiesta. Claro. La cerveza se consume como agua. Claro. Entonces siempre hay como un lugar. Es un lugar bastante particular de México. Y que aparte es la entrada histórica a México, ¿no? Sí. Es por donde llega Hernán Cortés y la conquista y todo llegó por ahí de Europa, etcétera. Entonces, en realidad Veracruz es un estado súper importante. Y cuando yo crecí, cuando era yo pelado, se escuchaba mucho chucuchucu hecho en Veracruz. Hecho en Veracruz. Sí, hecho en Veracruz. Entonces, yo crecí con todo eso y fue algo que se me fue quedando. Después que me cambié de ciudad, porque yo en esa época vivía donde mi papá tiene un rancho, y nos cambiamos a una ciudad un poco más urbana, entonces mis gustos musicales se empezaron a cambiar, ¿no? Se ampliaron. Pero en cuanto a mi crecimiento, todo eso estuvo permeado en mi cabeza. Entonces la música que tienes colombiana es especialmente salsa de ese estilo, pues es que eso no es una salsa como tal, sino es estilo tropical colombiano, el chucuchuco colombiano y venezolano. En realidad es una variedad vasta. Lo que yo más lo que más escuchábamos ahí, ese chucuchucu, era con base cumbia. Sí. ¿No? Entonces, por muchas razones del destino, yo después de, digamos, alejarme de todo este género musical, me empecé a involucrar más con los géneros electrónicos, por ahí finales de los 90. Entonces escuchaba mucho chill out, lounge, ambient, house, cosas de ese tipo. De esa onda. Y obviamente el género tropical, chucuchucu, se fue quedando en el pasado. Sí. Pero a raíz de todo eso, yo alguna vez recuerdo que yo, pues ya me fui a estudiar a otra ciudad de Veracruz, que es muy académica. Y un día recuerdo que vuelvo a mi casa, después de algún tiempo, y mi hermano estaba escuchando algo de Argentina, que se llama El Hijo de la Cumbia. Sí. Okay. Y entonces yo dije, ya estamos un poco, en ese entonces ya decía, pues ya, los ritmos anglosajones, digamos, los del beat cuadrado, lo del house, que todo era ya... Entonces ya estábamos como cansados un poco de eso, ¿no? Cuando yo escucho de vuelta esta cumbia digital, que así le llamaron ellos en Argentina, atrás de eso también hay un gran movimiento. Claro. Quién lo crea, a partir de quién los inspira, etcétera. Pero ahí yo empiezo a caer en cuenta que es una muy buena idea mezclar como géneros que son mucho más tradicionales de la región. Claro. Con algunas técnicas de producción de música electrónica, como ya había visto yo antes en géneros, ya mencioné. Entonces, por ejemplo, lo que tiene muy bueno la cumbia es que es casi en dos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, binaria. Entonces, trabajar sobre eso es como muy cómodo también, pero puedes encontrar en ciertas texturas de la música tradicional, pon tu gaitas, tambores tradicionales, etcétera, otra especie de atmósferas nuevas, ¿no? Claro. Dentro de la música electrónica, digámoslo así. Entonces, a partir de eso yo me empiezo ya a reinvolucrar en la cumbia, pero en la forma ya más digital. Claro.
al grado en el cual después me empiezo a ser coleccionista de discos que provenían de Colombia, con el fin de también yo obtener samples y ese tipo de cosas. Okay. Entonces tengo una colección de fuentes amplia. También tengo un poco de salsa, pero yo sí soy más seguidor de la salsa original. Sí. Tengo muchos grupos favoritos colombianos de salsa, pero la salsa en realidad pues aquí es algo que se consumió y se rehizo a la Se vez, ¿no? rehizo, Total. sí. Hay otra cosa que igual compartimos en Veracruz, que va desde Venezuela hasta Veracruz. Sí. Y es la mezcla de música afrodescendiente y la música que trajeron los andaluces. Entonces, que forman una especie de fusión entre la rumba y el fandango español, Sí. y los ritmos afrodescendientes. Entonces, por ejemplo, en Venezuela se hace la llanera, ¿no? Sí. Que tiene un poco de esto. Acá pasa un poco con el vallenato, igual la misma música llanera colombiana. También, sí. Va a Panamá y hay y llega hasta Veracruz, y en Veracruz se llama el son jarocho. Son El son jarocho es, los ritmos base son muy africanos, Sí. pero incluyen muchas cuerdas, mucho zapateado al tipo andaluz. Muy parecido porque también usan arpa, ¿no? En el son También jarocho. usan arpa. Digamos, el son tradicional en realidad, el son jarocho tradicional en realidad es de instrumentos que hacía la gente. Se supone que el jarocho Sí. es esta mezcla entre el afrodescendiente y el andaluz. Ajá. Para lo que más sentido tiene en la colonia o en esa época es que son muy buenos trabajadores de la ganadería. Como Claro. el sambo. Exactamente. poquito como el Exactamente. sambo, Es un poco, ¿no? Y obviamente llegaron a los llanos donde podía haber ganado, criarlo, mantenerlo, sacarle provecho. Sí, habría que investigar un poco de dónde viene el origen de la palabra jarocho, porque aquí no se llama, o sea, se conoce como música llanera, pero en realidad se llama joropo. Ah, Y pues sí. joropo y jarocho suenan muy parecidos. Sí, no hay entonces- gran distinción. Pero no, jarocho en ese momento es la casta de las... Es como el sambo más. O Ajá. sea, el jarocho es un negrito, pero. Sí, la exacto. luz. Ok. El jarocho es justamente esa mezcla entre la gente negra y Los andaluces. esos españoles que ellos traían la costumbre de hacer la ganadería. Claro. Entonces los ganaderos son personas que empiezan su jornada a las 4 o 5 de la mañana Sí. y a las 5 o 6 de la tarde ya no tienen gran cosa que hacer. Entonces en el ocio jarocho empiezan a hacer pequeños instrumentos con cajas de resonancia, con cuerdas. Y la técnica de los instrumentos jarochos es muy interesante porque es un poco como hacen los tambores, mucha gente que agarra un árbol, lo corta y lo empieza a rascar y luego le pone una membrana y Sí. lo empieza a afinar. Bueno, allá se hace la misma técnica pero con Con cuerpos de cuerda. Y, Ah, ok. y hay, entonces, por ejemplo, el cuerpo de una jarana se llama ya. La jarana uno empieza a rascar. ¿Es una madera también? No, la jarana es el instrumento musical. Ah, como ok. una guitarrita. por Es decirlo muy similar a un 4, se afina incluso igual al 4, Ok. pero es en realidad muy percusiva. O sea, ok. la jarana o el son jarocho en realidad está basado en muy pocos acordes, 3, 5. así. Claro. Justamente hay una persona ahora en Bogotá haciendo son jarocho, así que podríamos invitarla a un podcast Qué de la bueno. Jeta para que ella incluso ahonde más. ¿Lo conoces? Si es una chica La conoces. y la podríamos invitar Oye, está bueno. para ese que día. ahonde ella un poco más, porque ella sí es Jarochera. jaranera Claro. de corazón, ¿no? Venga, y entonces bueno. usted coge todo ese sonido que me está contando, jarocho, música negra, música andaluz, house,
y todo eso lo revuelve y lo monta su música, por decir así, a partir de ahí, ¿o qué? Sí, en algún momento